Pues insisto, buenas tardes. Queremos en primer lugar agradecer al Centro de la Memoria Histórica que nos acoja un año más en estas actividades, en esta magnífica sala que nos cede. Y a Miguel Elías Sánchez agradecerle la deferencia que tiene con nosotros, que es un colaborador desde el principio con la asociación, de que hoy venga a darnos una charla hermosa sobre los dibujos de Unamuno. Presentarle para mí es muy complicado porque le conocéis casi más que yo. Él se define como pintor y profesor de la Universidad de Salamanca, de arte oriental, del Extremo Oriente. Te voy a decir, ahora que no nos oye nadie, que la asociación me ha enviado en comisión de servicio a Japón y China estas semanas pasadas. Uy, qué suerte. Algo. ¿Me podríais haber enviado a mí? Lo que pasa es que no he aprendido nada, o sea que no puedo decir de nada. Aparte de eso, sabéis que ha realizado incontables exposiciones, tanto individuales como colectivas. Yo he andado rebuscando y la Biblioteca Nacional tiene recogido en su catálogo un total de 203 obras de Miguel Elías y reporta la participación en 35 libros. Como veo aquí a Elena, a mí el último me han parecido maravillosas tus imágenes, me ha encantado. Es que las imágenes son poesía pura. En un libro de poesía, pues unas imágenes poéticas pues van muy bien. Eres colaborador de la asociación desde el principio, has participado en algunas de nuestras revistas, sé que has hecho en la Nivola 1, has hecho las ilustraciones de la Nivola 1 y has hecho la portada para la revista Nivola 7. Por tanto, eres de la casa. Muchas gracias. Y yo suelo ser par con palabras, el que tiene que hablar eres tú. Muy bien. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Todos los años digo lo mismo, que cuando llega el buen tiempo no voy a beber agua fría y siempre bebo agua fría y al final acabo con faringitis. O sea que me vais a disculpar. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí con la tarde tan fenomenal que hace y que compartamos a Unamuno. Agradeceros a todos. Veo los compañeros, amigos, compañeros y hermanos en el Dharma del Zendo al cual pertenezco, del Zendo Betania, profesores de la universidad, compañero de mi propio departamento, Miguel García, lo he visto también, gente de la universidad, gente, sobre todo mi querida directora de la Casa Museo Unamuno, a la que tanto quiero y tanto tenemos que cuidar en Salamanca, y evidentemente a la familia Unamuno, a Pablo y a su mujer, muchísimas gracias. No debería de estar yo aquí estando una especialista sobre Unamuno, porque yo no soy especialista sobre Unamuno, no os voy a engañar, ni os va a hablar un profesor con el tema investigador sobre Unamuno, porque no soy investigador de Unamuno. Y todo se he dicho de paso, tampoco me interesan los artículos de investigación. Unamuno no escribió ninguno en su vida y era catedrático de griego. Y tampoco es mi campo, con lo cual me vais a permitir que me lo lleve a mi terreno, ¿vale? Sobre todo la amiga poeta me va a perdonar, porque ella sí que sabe de Unamuno todo lo que se puede saber sobre Unamuno. Yo no lo sé. Y me vais a permitir que me permita el lujo de compartiros desde la posición de pintor, sobre todo de dibujante, ¿vale? Y yo tengo muchas manías. La que mejor me conoce es mi mujer, yo creo que por eso no ha querido venir hoy. Porque si no es la primera que se levantaría y diría, pues va a ser que no. Entonces me ha hecho un favor no viniendo. Entre ellas, aunque os parezca mentira, es hacer un retrato de Unamuno la noche última del año, en ese paso. Y otra es, de vez en cuando me da el punto, como camino bastante, a veces voy camino y llego hasta el cementerio y entro y nos echamos ahí una charla, ¿no?
Y evidentemente cuando paró, subiendo yo para casa, el amigo Paco Blanco paró el coche y se bajó del coche y me dijo: tengo que pedirte un favor, todo como muy solemne él, como siempre es Paco. Y dije: dime, si está en mi mano, evidentemente eres mi amigo, te voy a decir que sí. Y me dijo: quiero que des una conferencia sobre... Y yo dije: a ver si me deja un espacio libre. Porque yo ya tenía una propuesta, que era Unamuno y el Zen, que sí que me ha preocupado, el concepto de vacío en Unamuno. Lo hablaba con los compañeros del Zendo ahora. Yo pienso que Unamuno nunca fue existencialista. Lo pienso firmemente. Y después de 2 años releyendo a todo Unamuno y leyendo todo el concepto de vacío de los maestros de la escuela de Kioto, de Japón, he llegado a la conclusión de que Unamuno no era existencialista. Lo que pasa es que en Occidente tenemos esa manía de colgar etiquetas a todos, al arte, a la literatura, a todo. Y entonces a Unamuno se le metió, un hombre tan profundamente espiritual como era Unamuno, no podía ser existencialista. Pues ese tema sí que me interesaba a mí, ¿no? El del dibujo, soy sincero, nunca me he parado en él. Nunca. Nunca me he parado en los dibujos de Unamuno. Sí que he visto la exposición, me encantó el catálogo, no los textos, sobre todo uno no me gustó nada del catálogo, porque me parecía revestir de academicismo algo que no hablaba absolutamente nada del dibujo. Pero sí que algún dibujo sí que me llamó la atención. Sobre todo me llamó la atención algo en lo cual yo creo que Unamuno vuelve a ser pionero, que son el dibujar en cuadernos en su tiempo. Lo que llamamos ahora, y está de moda, tan de moda en las redes, si estáis, ser cuadernista. Ahora hay cantidad de cuadernistas que se recorren el mundo y van por el mundo haciendo cuadernos y recogiendo en sus cuadernos lo que piensan, lo que ven, lo que... Pues Unamuno fue uno de los primeros. Vamos a ver el porqué. Si me vais a permitir, es que a mí estar sentado me cuesta mucho, porque como tengo el DGS de profesor me gusta estar de pie y ir andando, me lo vais a permitir, ¿vale? Bueno, pues os comento, en cualquier momento que yo hable, si queréis comentar algo o no estar de acuerdo con algo, cualquier cosa, levantáis la mano y os doy paso, ¿vale? Porque es interesante. Además se hace como muy familiar, como yo creo que le gustaría a Unamuno también que fuera, ¿no? Yo he centrado un poco en este esquema lo que os quiero comentar: el dibujo y los cuadernos de apuntes, el dibujo como pensamiento. Vamos a ver que dibujar no es más que pensar. Es muy curioso, esta idea del dibujo y el pensamiento. Uno de los cursos, allá por el 92, cuando yo terminé Bellas Artes, hice un curso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que oficialmente lo daba el que era entonces director, Lucio Muñoz, el pintor, pero le acompañaba un amigo suyo del alma, que es Antonio López, y entonces Antonio López cogió a los que éramos más figurativos y Lucio Muñoz cogió a los más abstractos. Y luego, después de comer, que comíamos y hacíamos el día allí, teníamos unas tertulias en café donde hablábamos pues del dibujo, de la pintura, del arte, hablábamos de todas estas cosas. Y él siempre, me acuerdo que cuando inició una tertulia de estas de café en el Círculo de Bellas Artes, Antonio dijo algo rotundo que además sembró de silencio el café y dijo: dibujar es pensar. Y el que no piensa no puede dibujar. Y eso se me quedó, ¿no? Se me quedó dentro. Y otra cosa que se me quedó también dentro es que el dibujo es práctica. El dibujo es una práctica. Merece la pena hablar sobre dibujo. Si es practicar, si deberíamos de estar practicando aquí, ¿no? En el fondo la esencia del dibujo es la práctica del dibujo. La teoría del dibujo, ¿de qué sirve? Quizá no sirva de nada, sirva para hacer pensamiento que se queda en el aire, ¿no? Vamos a ver que Unamuno llega ahí. Unamuno es un dibujante práctico. ¿De qué? De la práctica de la vida diaria. Lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Vamos a ver también que Unamuno es pionero en cuadernista relativamente.
es pionero en España, porque en Centroeuropa y sobre todo en Inglaterra hay mucha tradición por educación de practicar el cuadernismo, el dibujo y las notas en un cuaderno. Todos conocemos esa imagen del rey de Inglaterra, Carlos, dibujando y haciendo sus acuarelas en el campo. Eso es normal. Yo tengo una cuñada belga que, hablándome ella de la educación suya, siempre me había dicho y siempre me ha dicho que el material escolar suyo era llevar un cuaderno siempre y una cajita de acuarelas desde el colegio. Y a los niños les incitaban un poco a que fueran recogiendo pues su vida diaria y sus cosas en un cuaderno y dibujándolas y escribiéndolas, ¿no? Centroeuropa, Inglaterra. A España llegaría más tarde. Unamuno es un pionero en eso también. Luego sí que me interesa muchísimo. Yo creo que la clave de Unamuno está, y de los dibujos de Unamuno, están en la institución libre de enseñanza. Nuestra edad de plata de la cultura española. Ahí es cuando Giner de los Ríos, fijaros, nada más y nada menos que Giner de los Ríos, llega a increparle al propio Unamuno en uno de los discursos que hace en el Paraninfo cuando invita a los obreros Unamuno y dice: me gustaría que este Paraninfo estuviera lleno de obreros, ¿no? Y que la universidad se abriese a la clase obrera, ¿no? Y hace un discurso sobre lo que debe ser la educación y le escribe Giner de los Ríos. Ana sabe mucho más de todo esto y le dice: don Miguel, yo creo que usted se ha pasado, vamos a ir poco a poco que nos van a cortar las alas, ¿no? Hasta ahí llega la figura de Unamuno, hasta la didáctica y la educación. Luego, algo que al revisar todos los dibujos de Unamuno y al volver a verlos y verlos y verlos y verlos e intentar no condicionarme con lo que yo sabía, sino simplemente con lo que yo veía, me he dado cuenta que hay una relación entre Goya y Unamuno. Unamuno hace un dibujo moralizante. Vamos a ver dibujos donde Unamuno dibuja y escribe. ¿A modo de qué? A modo de los caprichos y a modo de los desastres de la guerra. Evidentemente, en su mente, aunque fuera a lo mejor en el subconsciente, no he tenido la suerte de conocer a Unamuno, yo creo que sí que estaba el pozo de Francisco de Goya. Y luego sí que me gustaría entrar ya en lo que es el trazo de Unamuno. El dibujo es un carné de identidad. Tú me puedes engañar con palabras, me puedes engañar con gestos, pero nunca me vas a engañar con un dibujo. Un dibujo, y además hay un compañero de área, Miguel, que ha estudiado este tema y su tesis doctoral va sobre estas cosas. El dibujo es un carné de identidad, Miguel. Tú nos podías contar más de todo esto que yo. Es decir, puede describir quién soy, cómo soy. Y vamos a ver a través de los trazos cómo era Unamuno y quién era Unamuno, a través de su trazo. También esto es muy discutible porque son pensamientos que uno hace a raíz de visualizar una y mil veces los dibujos, con lo cual ahí todos tenemos palabra, ¿vale? Y por fin lo que os he puesto aquí de conclusiones. Lo único que realmente Unamuno dice sobre el dibujo es esto que tenéis aquí. No dice más. Hay un libro sobre las artes, fenomenal, editado por Austral, antiguo, que si tenéis y si no lo tenéis es muy aconsejable, donde él habla sobre la pintura y los pintores, inclinándose por esa pasión que siempre le está forzando el amigo Zuloaga, por eso de la patria vasca, ser vascos los dos, que yo siempre he pensado como valenciano que la mente de Unamuno estaba dividida entre Sorolla y Zuloaga, pero él se inclinaba por Zuloaga al ser vasco. Los valencianos somos así, tiramos un poco para lo nuestro. Pero fijaros, lo único que dice: desde muy niño me adiestré en el arte del dibujo y luego en el de la pintura. Y si he abandonado este último es por haber descubierto mis escasas aptitudes para el color. Yo creo que, bueno, sí, lo dice él, tuvo que ser verdad. Si lo dice el propio Unamuno, ¿por qué vamos a discutirlo? Pero yo creo que tampoco a lo mejor le interesaba. Por eso que os he dicho, porque el dibujo es pensamiento. El dibujo es estructura. El dibujo desde el Renacimiento, sobre todo cuando ya se cuantifica y cuando ya se hace teoría sobre la historia del dibujo, empieza a establecerse dos
escuelas fundamentales. Una va a ser la escuela florentina, que es la escuela que se caracteriza por la utilización del dibujo sobre la pintura, y otra va a ser la escuela romana, que se caracteriza por todo lo contrario, por la mancha frente al trazo del dibujo. Pero si veis, casi todo el Renacimiento está construido sobre la base del dibujo. Todos recordamos esos cuadernos fenomenales de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. El dibujo es estructura, pero el dibujo es pensamiento. Panofsky, recordar ese famoso libro de Idea, donde lo más importante de alguna manera está en la esencia, y la esencia en el arte es el dibujo. Yo siempre he pensado que aquel que no sabe dibujar nunca va a ser un buen pintor. Me atrevo a decir, porque aquí hay una escultora, Marisalu, compañera y amiga, yo creo que también quien no dibuja no va a ser nunca un buen escultor. Más complicado, porque son las 3 dimensiones con las que trabajáis vosotros. Entonces, el dibujo es esencial. Esencial para vivir, me atrevo a decir. Para mí es mi forma de vida. Yo desde los 7 años siempre he querido ser pintor, lo que soy. No he querido ser otra cosa. Y siempre, desde que llevaba estos pantalones cortos, en mi barrio me siguen llamando Miguelín. Yo sigo siendo para mi barrio Miguelín cuando voy a Alicante. Entonces, las madres de los amigos, que ya son muy mayores, me dicen: no te dejábamos venir a casa y tocar al timbre, no te abríamos porque nos llenabas el portal de... Yo llevaba los bolsillos llenos de carboncillos, llenos de lapiceros, y cuando iba a buscar a los amigos y tocaba el timbre, entraba, y mientras bajaba me dedicaba a dibujar en el portal. Aficiones. Tampoco fui excesivamente buen estudiante, porque estaba loco porque me echaran de clase para dibujar. Veis que en el fondo era siempre, casi siempre lo mismo: dibujar, 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 dibujar. Ha sido mi vida, ¿no? Vamos a ver que Unamuno, y entramos ya en materia, le interesa el dibujo. Pero le interesa el dibujo porque el dibujo es pensamiento. El dibujo te sitúa en un estadio en el cual tienes que pararte. Observar, mirar, posicionarte y de alguna manera empezar a hacer esa práctica, que consiste ni más ni menos que en ajustar mente, cerebro y mano. Y si esto no se hace en quietud y en una contemplación total, es decir, en una concentración absoluta, nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer nada. De alguna manera, yo creo que a Unamuno, y lo he pensado mucho, que en ese paseo que os dije cuando estuve hablando con él y dije: oye, me han dicho que hable de tus dibujos. Yo creo que él me dijo: ¿y para qué vas a hablar de mis dibujos? Mis dibujos me interesaban a mí, ¿no? En el fondo le interesaban a él solo. Él no los hizo para que estuviéramos hoy aquí viéndolos. Le interesaban a él, simplemente. El dibujo es pensamiento. Y aquel que piensa es una prolongación de su pensamiento, el dibujo. No es una materia que se cierra simplemente decorativa o simplemente para ver. En el caso de Unamuno, menos aún todavía, porque los dibujos que vais a ver son pequeños dibujos en cartas, pequeños dibujos en cuadernos, pequeños dibujos, es decir, son mis ideas conmigo mismo. Y de alguna manera, cuando me paro a ver algo y a contemplarlo, es cuando surge de alguna manera el pensamiento. No pienso y dibujo, sino me sitúo, me preparo y de alguna manera en ese estado dibujo. Esto es muy oriental. Yo lo he aprendido de los orientales. Sabéis que desde el año 2000, cuando conocí a mi maestro, el maestro Takenaka, abandoné prácticamente la pintura occidental por la pintura oriental. Y los orientales lo tienen mucho. El dibujo para ellos es un estado de contemplación. Por eso, cuando hablan de grises, hablan de colores. Nosotros en Occidente no hablamos de colores.
Y de hecho a mí me ha ocurrido muchísimo, e incluso por gente profesional, estoy hablando de artistas, que no quiero dar nombres porque los conocemos. Cuando han visto las pinturas a la tinta negra japonesa, estos son dibujitos. Yo creo que con Marisalud lo he hablado alguna vez. Estos son dibujitos, esto no es pintura. No te estás enterando de nada. Es decir, detrás de eso hay mucho más. ¿Qué hay de más? Hay pensamiento. Hay un pensamiento en una concentración tan pura que llega a la que ahora llamamos supraconciencia, el estado de la supraconciencia. Mi mujer se cabrea mucho conmigo. Ahora que no está aquí aprovecho y lo digo, porque si no se levantaría y lo dice. Se cabrea mucho conmigo porque dice, parece que vives en otro mundo, estás desconectado. Yo cuando dibujo estoy totalmente desconectado, os lo aseguro. Es como si no estuviese, no existiese. Y luego cuando salgo de ese estado, digo, esto lo he hecho yo. Me pasó con el cuaderno de Unamuno de Mientras dure la guerra. Yo soy un dibujante compulsivo. Yo cojo el lapicero, abro el cuaderno y luego cuando pasa el rato digo, y esto lo he hecho yo. ¿Y cómo lo he hecho? No lo sé, pero lo he hecho. ¿Veis? Es un estado que no eres capaz tú de controlar, que te supera a ti. No es un pensamiento intelectual. Cuando digo que el dibujo es pensamiento, no estoy diciendo que sea un pensamiento intelectual, no. Porque el pensamiento intelectual se razona, se piensa, se estructura. No. Nace de una conciencia que es capaz en un momento dado, si lo logras, que no siempre se logra, llegas a la supraconciencia y saltas ahí, y entonces es cuando no encuentras explicación a algo que tú mismo has hecho. ¿No os ha pasado nunca que no habéis encontrado de alguna manera respuesta a decir, esto lo he hecho yo, y cómo lo he hecho? No lo sé. En el mundo oriental esto no se concibe, y sobre todo en la pintura zen no se coincide, porque el dibujante o de alguna manera el monje pintor es, desde su partida, es un intermediario. Es un intermediario que simplemente hace comunicar lo que a lo mejor se da en esa supraconciencia a los demás, y tiene esa obligación de hacerlo, con lo cual no lo firman tampoco, ni lo hacen, porque ni siquiera lo reconocen como suyo. Eso por una parte. El dibujo también en Unamuno yo creo que existe como entendimiento. Y lo hablo desde mi propia experiencia también. Yo creo que Unamuno dibujaba para entender, para conocer, para comprender. Vais a ver dibujos de un perro. Yo tengo un perro y dibujo a mi perro. Para mí dibujar a mi perro es un acto de cariño. Yo me he preguntado, ¿y Unamuno cuando dibujaba a su perro, quizá él también de alguna manera se paraba y trascendía el mero hecho de dibujar a su perro? Era algo más, ¿no? Era una manera de conocerlo, una manera de entenderlo, una manera, y eso solamente se logra a través de la contemplación, a través de pararnos. Claro, esto es muy difícil hoy en día, y en el mundo que nos han obligado a vivir, más aún todavía, porque exige pararte. Yo tengo una dificultad con mis estudiantes ahora mismo, los estudiantes de arte, didáctica de las artes que les doy, tengo esa dificultad, porque con las pantallas y continuamente con todo es imposible, están invadidos de imágenes, pero a la vez hacerles que paren y que sean capaces de pasar del mirar a ver ya es un logro, ¿vale? Nos ha tocado vivir ese tiempo, ni bueno ni malo, simplemente es el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero yo os invito a que hagáis esta experiencia, porque cuadernista puede ser cualquiera de nosotros, aunque no sepa dibujar. Podéis ser cuadernistas perfectamente. Yo se lo decía en los 2 cursos que hicimos
de cuadernos de viaje. Sobre todo en el primero fue una experiencia que la gente salió muy, muy satisfecha. Además, yo creo que sí que tenía la idiosincrasia propia de los cursos de verano de la universidad, porque era un curso para hacer un cuaderno de viaje. Si yo convertirme, pasar de un turista a un viajero, y el pasar de turista a viajero simplemente lo hace en aquel que es capaz de pararse. Y el cuaderno de apuntes te ayuda a pararte cuando vas a un sitio, a contemplar. A ver, yo llevo 9 caminos de Santiago y siempre llevo mi cuaderno de apuntes conmigo. Paro. El camino francés lo he hecho 3 veces. Es decir, que me lo conozco ya, sé lo que me voy a encontrar, no es una expectativa, pero el cuaderno me ayuda a pararme. Oh, tranquilo. Párate, siéntate, contempla, sé capaz de saltar. Eso existe, yo creo, en la mirada de Unamuno. Pensamiento, de alguna manera también conocimiento, a través de la mirada. Luego también el dibujo, os digo ahí, que ayuda a conocer no solamente mi mente, cómo funciona, sino une mi cuerpo y mi mente. Porque ya desde la posición misma de dibujar, cuando yo me paro, fijaros, de alguna manera empieza a venir a mi pensamiento el cómo mi mano se siente, si estoy rígido, si no estoy rígido, si me duele la columna, si estoy en una posición adecuada, si el cuaderno está en una posición adecuada o no, si empiezo a plantearme cosas que yo en mi vida normal no me planteo. Cuerpo y mente se unen en un acto, que es el acto de dibujar. En el de escribir lo hacemos menos, pero ya cuando nos ponemos en posición de dibujar parece como que... Y daos cuenta que muchas veces el papel empezamos a darle vueltas o empezamos a jugar con el papel y no sabemos. Los orientales se cortan menos que nosotros porque ellos simplemente lo que hacen es dar la vuelta al papel continuamente y van girándolo sobre sí. Que esa es una ventaja que nosotros no hemos aprendido y yo lo he aprendido de ellos, que lo hacen mucho, ¿no? De alguna manera también hace que conozca mi cuerpo y mi mente. Y el dibujo sobre todo es un documento autobiográfico. Somos impermanentes, que nadie lo dude, ¿eh? No se lo digáis a nadie, pero no nos vamos a quedar aquí ninguno. Yo creo que por suerte. Yo creo. Con lo cual, al no ser permanentes, el dibujo permite captar y de alguna manera registrar cosas de mi propia vida. En un momento aquí y ahora, en un momento presente. No hay nada más zen que eso. Siéntate, párate y vive el momento. Y ten el privilegio de registrarlo. Y ya cuando lo vas revisando, yo que tengo en el estudio casi 1000 y pico cuadernos, de los cuales perdí 82 en 2 inundaciones, estuve 2 días sin hablar, porque era parte de mi vida. Uno se da cuenta de cantidad de cosas de su vida que no se había dado cuenta. ¿A través de qué? De su cuaderno, lo que hizo, lo que pensó, porque no es solamente dibujar, y Unamuno lo hace, sino que al margen anota cosas, va poniendo cosas que se le van ocurriendo. De alguna manera el dibujo se convierte en algo más, se convierte en eso que os digo yo, el dibujo autobiográfico. Es mi propia historia, mis cuadernos son mi propia historia. Yo soy mis cuadernos. Cualquiera que me quiera conocer, que vaya a ellos. Y si yo no me confundo, y aquí está Ana, la directora de la Casa Unamuno, no se ha estudiado excesivamente los dibujos de Unamuno. Yo no he encontrado estudios en profundidad que trabajen el dibujo de Unamuno, con lo cual los investigadores pues ahí tienen un material de oro para trabajar en él. Siempre se le ha comparado con la literatura, siempre se ha establecido cosas, pero nunca se ha ido a la esencia del dibujo de Unamuno en sí, ¿no? Y yo creo que sería bastante esclarecedor de cantidad de cosas. También el dibujo, os digo ahí, como una obra privada, que solamente guarda una relación con mi propio interior, con mi propio yo. Y de esto Unamuno sabía más que nosotros.
mucho más que nosotros sabía de todo esto, solamente hay que leer sus pequeños textos, sus pequeñas frases, ahí te está describiendo un mundo interior, profundo. El dibujo de alguna manera es esa obra privada que solamente llega a ti y que los demás cuando se lo pones delante van a decir bonito o feo, me gusta o no me gusta, que ni siquiera se lo tienes que poner delante. Pero la gente cuando te ve dibujar, no sé si os ha pasado alguna vez los que dibujáis, enseguida cuando vas a cualquier sitio y sacas un cuaderno y te pones a dibujar, aparece alguien detrás tuya. ¿No os ha pasado nunca? Es fascinante. Y a mí, yo que me gusta relacionarme muchísimo con la gente, he conocido cantidad de gente que todavía conservo amistades por eso. ¡Uy, qué bien está! Oye, ¿y esto cómo lo hace? Y tú te quedas así y claro, no vas a ser maleducado, le vas a decir, oye, déjame, ¿no? Que estoy aquí como conmigo mismo, ¿no? Déjame. Y a través de eso, de alguna manera, veis que aparte de ser un documento autobiográfico y un documento profundamente privado, ahora vamos a ver el porqué en los trazos, de alguna manera guarda relación con mi mundo interior, con quien yo soy de verdad. Todos tenemos un personaje y todos creamos un personaje con el que nos movemos. Cuando digo todos, yo lo creo y lo represento día a día, pero cuando me encuentro y apago la luz de cuando estoy apoyado en mi almohada, me quedo conmigo mismo y yo sé quién soy. Evidentemente el dibujo es eso, cuando yo apago la luz y me quedo con quien yo sé que soy. Por lo tanto, no dibujo para que parezca bonito ni feo. Dibujo para mí y para conocerme. Es un medio de autoconocimiento el dibujo. Todas estas preguntas yo me las he hecho a raíz de los dibujos de Unamuno. Luego, cuando veamos los dibujos suyos, os contaré lo que yo he pensado, que no quiere decir que sea así. Evidentemente, el dibujo exige lo que os he dicho, una fuerte concentración. Una fuerte concentración llevada a un límite que no os podéis imaginar y que no se alcanza de hoy a mañana y que se alcanza exclusivamente por la práctica. No hay, léete todos los libros del mundo, léete todo lo que quieras. Mi maestro japonés, los japoneses de la pintura tradicional no son muy amantes del aprendizaje por libros. Entonces yo, con muy buena voluntad, como veía que no me decía muy pocas cosas al principio cuando yo inicié el camino del Sumie, una vez se me ocurrió la feliz idea de bárbaro. Ellos tienen el calificativo hacia los occidentales de bárbaros. Acercarme a él y llevarle un libro de pintura Sumie. Y mi maestro tiene un gesto que ya cuando lo conoces, que sí, no te dice nada. Hace así, se sienta, se enraiza en el suelo y dices, uy, bonito la que te va a caer. Y te mira así, cogió el libro y solamente me dijo una cosa: los libros de Sumie los han inventado los americanos para sacar dinero. A los 3 años estamos cenando en el Fonseca y me dice, ¿te acuerdas, Miguel, que una vez me trajiste un libro de Sumie? Y le dije, sí, maestro. Y me dice, pues, ¿piensas tú también que los libros de Sumie los hacen los americanos para ganar dinero? Y le dije, sí, maestro. Y ahí se acabó la conversación. Los dos sabíamos por qué. Es decir, evidentemente, la pintura Sumie se aprende con la práctica. El maestro hace, el discípulo repite. El maestro hace, el discípulo repite. Y así infinitamente. Hasta que llega un momento en que interiorizas todo. Todas las pinceladas, todas las formas de hacer. Y llega un momento en el cual, cuando ya has aprendido todo y te parece que todo lo sabes, te dice, ahora olvida todo lo que has aprendido porque no te vale para nada. ¿Qué te está diciendo? Camina tú solo. Encuentra el camino. Es decir,
el dibujo como autoconocimiento. Y yo creo que ahí Unamuno sí que lo tiene. Por comparación con su literatura y con el dibujo. Y ahí sí que acudo a su literatura. Me vienen imágenes ahora mismo de San Manuel Mártir, de cantidad, de cosas que sus personajes dicen, y que luego cuando ves sus dibujos, dices, están ahí, ¿no? En la soledad de muchos de sus personajes que no piensan más que encontrar su propio interior, su propio yo, están sus dibujos. El dibujo también como prueba de la existencia. El dibujo es un certificado que dice que yo existo, que yo soy. Con lo cual, es una reafirmación, no digo del ego, digo de mi propia existencia. Es decir, de que yo he pasado por aquí en este momento. El dibujo también, de alguna manera, como prueba de amor a aquellos a los cuales mira. En los dibujos familiares de Unamuno está. Unamuno quería a su familia, os lo aseguro. Acaricia con el dibujo. Hay dibujos de sus hijos que lo vais a ver durmiendo, que es una caricia. Los vamos a ver. El dibujo también como cúmulo de sensaciones que unen alma, cerebro y mano. Muchas veces sufrimos una serie de sensaciones que no le encontramos explicación. Y esa explicación no tiene palabras. Porque las palabras, y sobre todo en Occidente, las trabajamos a través de conceptos. Y los conceptos a veces se quedan cortos para manifestar lo que sentimos. Y para eso existe el dibujo. Yo escribo muchísimo en los cuadernos y aparte dibujo. Y cuando no encuentro palabras, dibujo. Yo creo que Unamuno también lo hacía. El dibujo también como una vivencia del presente aquí y ahora, sabiendo que lo que ocurre ahora nunca va a volver ya. Por eso os decía que yo creo que Unamuno no era existencialista. Unamuno saltaba, llegaba a esa supraconciencia, un hombre tan profundamente espiritual, con un mundo tan interior, que vive desde el aquí y el ahora, el presente, y lo vemos a través del dibujo y a través de su propia literatura. No podía ser existencialista. Lo que pasa es que le pusimos la etiqueta típica de la época, que eran los existencialistas asociados al grupo de Nietzsche, y se acabó. Algún estudio sobre Unamuno lo mismo me ocurre a mí, pero no lo sé. Yo tengo mis teorías, pero como no hablo desde lo académico, ni tampoco hablo desde la pintura, y como los pintores estamos más para allá que para acá, eso es lo que nos libra siempre. Bueno, fijaros una cosa, Paul Cézanne, más o menos por el tiempo también en que vivía Unamuno, dice: estás pasando un minuto en la vida del mundo, dibújalo, píntalo como es. Estás aquí y ahora. No pierdas el tiempo, dibújalo, porque dibujándolo vas a ser consciente de tu propio presente. Eso es lo que yo creo que hacía Unamuno. Enseguida que empecé a ver lo de Unamuno me apareció esta frase de los escritos de Cézanne. Pero sobre todo Unamuno, yo creo que era un cuadernista. Y aquí a lo mejor Miguel, que también es cuadernista, y alguno más que haya, me podéis corregir también. De alguna manera los dibujos de Unamuno no son más que un diario de su experiencia vital y de su gente que le rodeaba. Eso es el cuadernista. El cuadernista no es el que dibuja ideas excéntricas, pensamientos excéntricos, que también puede ser, pero sobre todo, ¿qué es? Alguien que plasma su entorno más inmediato, su experiencia a través de ese entorno. De alguna manera, también el cuaderno es un archivo para ordenar el cerebro, ordenar mis ideas, darles estructura, porque el dibujo es estructura, el dibujo es ordenación.
El dibujo de alguna manera también es un gran álbum donde yo voy acumulando recuerdos, donde el dibujo es capaz de unir, que la fotografía no lo hace, el pasado, el presente y el futuro. Lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser. Eso lo contiene todo el dibujo. Atrapa el tiempo, de alguna manera nos reafirma en lo que somos, que todavía tenemos vidas. Es una biblioteca personal, donde tú vas acumulando tus ideas, tus escritos, tus libros, y a la vez vas dibujando en ellos. Es decir, es todo eso. Y luego, de alguna manera, es el gimnasio del cerebro. Un cuaderno es un gimnasio para el cerebro, porque continuamente me está obligando a utilizar mi cerebro de una manera cabal, ordenada, acumulando ideas, estructurándolas, cambiándolas, diciéndome y gritándome al oído mis errores, porque luego lo vuelvo a ver y digo, pues fíjate, he cometido mis errores. Es decir, me va contando cosas, mis inseguridades. Hay inseguridades en los dibujos de Unamuno. Vais a ver que en muchos dibujos él, cuando no se sentía seguro, dibujaba primero con lapicero y luego con la pluma dibujaba encima. No estaba seguro de lo que. Lo vamos a ver en los dibujos luego. De alguna manera el dibujo también mejora el que yo comprenda todo lo que me rodea y sobre todo activa mi memoria. No me digas, porque puedo ser muy despistado, cosa que no debería de ser, ¿vale? Pero yo lo que veo no se me olvida. Por eso no quiero ver muchas cosas. Pero lo que veo, os aseguro que no se me olvida. Una cara no se me olvida, un gesto no se me olvida. Una palabra sí se me olvida. Un nombre, por ejemplo, que es una palabra, se me olvida. Un concepto se me puede olvidar. Pero una imagen no se me olvida, ¿vale? Y encima, si la registro en un cuaderno, menos aún todavía. Bueno, de alguna manera aquí veis que el propio Christian Andersen tenía sus dibujos, tenía sus cuadernos, dibujaba en ellos con más o menos certeza. Un gran escritor, pero un excelente pintor y un excelente cuadernista era Víctor Hugo. Yo no sé si tuvisteis la ocasión de ver en el Museo Thyssen la exposición de dibujos hechos con café de Víctor Hugo. Es sorprendentemente maravilloso. Como escritor, no hay duda. Pero como pintor, no envidia absolutamente nada a cualquiera de su época. Aquí tenéis algunos de los dibujos de Víctor Hugo. Es maravilloso Víctor Hugo como dibujante. El propio Lewis Carroll, que estos días en una exposición que os invito también a que veáis, la de Alicia en el País de las Maravillas de CaixaForum, he podido estar frente a estos dos dibujos de él, cuando es curioso porque previo a crear Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll hace estos dibujos de Alicia en el País de las Maravillas y posteriormente escribe Alicia en el País de las Maravillas. En su cuaderno, todos los estudiantes de Oxford y Harvard y todos tienen sus propios cuadernos. Bronte es un excelente dibujante también. El propio Kafka, que hace poquito se ha editado este libro de sus dibujos. Todos conocemos, es Saint-Exupéry. El propio Lorca, nuestro Lorca. Wow. Tolkien. Todos conocemos esos dibujos. El propio Borges, que mucha gente no lo sabe, era un gran dibujante y tenía unos cuadernos de apuntes preciosos. Aquí veis ahí veis a Eva Perón, a Hitler, cómo hacía sus propias críticas a través de los cuadernos de apuntes suyos y de sus dibujos. Era un excelente dibujante también. Me está avisando a mí de que me he pasado ya.
Y otro de los grandes escritores, que es un gran pintor también, es Günter Grass, que me imagino que conocéis ya y que habéis visto. Bueno, los dibujos y la institución libre de enseñanza. Los principios krausistas, aquí está la clave de Unamuno. Unamuno sabe que la salvación y de alguna manera el que este país remonte está en la educación. Él lo sabe. Lucha por ello, se vuelve de alguna manera en un activista del krausismo, de buscar, y dentro de todos los escritos de Giner de los Ríos, de Cosío, el concepto de arte está muy metido dentro de la propia institución libre de enseñanza, que propugnaba que el conocimiento a través de la práctica, algo que se nos ha olvidado, sobre todo en la universidad. Es decir, estudiante, está bien que estudies, que acumules información, que acumules conocimientos, pero esos conocimientos te tienen que servir para tu vida. Y los tienes que llevar a tu vida, y a la vez de la vida tienes que recoger cosas y llevarla a lo académico. La esencia de Giner de los Ríos está aquí. Y de alguna manera, todo lo que recoge Unamuno, en todas las teorías, fijaros, de Froebel en la educación para el hombre solo puede conocer plenamente lo que es. Posible representar exteriormente lo que se puede reproducir. Para adquirir conocimiento el alumno debe vivir y pensando hacer y haciendo pensar. Es Unamuno total. Por eso os digo que los dibujos de Unamuno son pensamiento. Y la institución libre de enseñanza, en sus cursos de verano, cuando iba a los pueblos de alguna manera a llevar la cultura, a llevar el teatro, a llevar la poesía, a llevar la pintura, todos iban con su cuaderno y registraban lo que vivían, lo que hacían y cómo lo hacían, tanto con el dibujo como con la escritura. ¿Y por qué hemos perdido eso en la educación? ¿Por qué hemos relegado las horas de educación artística? Por una mala comprensión del arte, porque el arte es vida. Y si eres capaz de hacer de tu vida un arte, ya no te digo nada más. Es decir, de alguna manera, esto está en el alma de la institución libre de enseñanza. Y todos los intelectuales de la institución libre de enseñanza lo sabían y lo llevaban a cabo. Y tenían sus cuadernos de apuntes y practicaban diferentes artes y diferentes maneras de expresarse. Y Unamuno va a ser uno de ellos. Unamuno va a ser uno de ellos. Fijaros, el contacto con la naturaleza, el estudio de la estética y el arte dotarán al hombre de un fino sentido artístico para su conducta interior y exterior. Depurarán sus gustos, le darán amplitud y delicadeza en el sentir y elevación en el espíritu, cualidades todas necesarias para un pueblo acostumbrado a la grosería, carente de idealidad como el español. De alguna manera, la regeneración de España pasaba por aquí. Pasaba por una transformación de la mente a través de la educación. Y la educación contemplativa. Muy pocos estudios, no sé si me confundo, Ana, se han centrado en este tema, en la relación del dibujo y de los cuadernos de Unamuno con la institución libre de enseñanza y todas las teorías de Giner de los Ríos, de Froebel y de Cosío. No sé, aquí la especialista en Unamuno, si... Pero eso, ahí queda otra puerta abierta. Claro, lo que os digo, los dibujos de Unamuno y de Goya. Fijaros, Goya tenía en las costumbres suyas, cuando dibujaba, que normalmente dibujaba del natural, con una pequeña carpetilla que él llevaba de unas hojas, veis que pone, así suelen acabar los hombres útiles. Y fijaros que aquí en Unamuno, cuando se encuentra este potro, dice, ¿a cuántos habría que someterles al potro? ¿Veis? Que, a ver, quien tenga ojos para ver que vea. Unamuno tenía interiorizado el carácter moralizante de la Ilustración de Goya y lo aplica a su dibujo. No, es que yo veo el potro y como me llama la atención lo dibujo. No, es que detrás del potro hay un pensamiento y hay una idea moralizante de alguna manera para mí, el primero que soy el que lo dibujo, y para quien lo vea.
Fijaros cómo no se corta para nada. ¿A cuántos habría que someterles al potro? A modo de Goya, ¿no? Claro, fijaros en este precioso dibujo donde de alguna manera va adaptando esa grulla que se convierte en un hombre, que nos recuerda muchísimo esos hombres, de alguna manera esa degeneración del espíritu que plasma Goya, como también lleva del animal al hombre y del hombre al animal también lo lleva mucho Unamuno. Aplicación del darwinismo, como todas sus ideas las filtra a través de las imágenes también. O el propio Quijote, como acaba crucificado y acaba siendo Sancho y el caballo un poco el San Juan y la Virgen frente a ese Quijote, a ese idealista crucificado, no banalmente en un árbol. Asociarlo a la simbología del árbol de la vida, de cantidad de cosas, ¿no? Claro, cuando empiezas a tirar de la cuerda, te preguntas cantidad de cosas, mal dibujante pero excelente cuadernista, ¿por qué dibujaba Unamuno? ¿Para quién dibujaba Unamuno? ¿Era necesidad o era entretenimiento? ¿Qué le aportaba el dibujo a Unamuno? Te empiezan a nacer 80.000 interrogantes. Unamuno, evidentemente, no dibujaba de manera automática por dibujar, porque en Unamuno hay planteamientos gráfico-plásticos. Veis aquí un estudio de movimiento. Hay un planteamiento gráfico-plástico de entender el movimiento a través de la imagen. Esto no lo hace alguien que se coge un bolígrafo o un lapicero y dibuja por dibujar. Lo hace alguien que le interesa. Al igual que no coge una persona o un animal y lo saca desde diferentes puntos de vista. Nos está hablando de diferentes puntos de vista de contemplar la misma cosa. Con lo cual la realidad es engañosa si la miro desde un punto de vista, porque me oculta otro punto de vista. Pero es que si la miro desde otro punto de vista, me da una visión totalmente diferente a lo que yo pensaba que era. No está pensando Unamuno con el dibujo. Está pensando. Y tiene un planteamiento gráfico, plástico. Veis ahí ese perro en diferentes posiciones. La niña exactamente igual. Aquí es donde os digo que en los dibujos familiares están llenos. No me digáis que eso no es ternura. Este dibujo es un abrazo. Esa mano es un abrazo. Algo tan pequeño, algo tan frágil, pero algo tan lleno. Dibuja a sus hijos para conocerlos. Yo cuando nació mi hijo, cuando salió del hospital, me acuerdo que llevábamos un cestito que nos regalaron. Lo primero que hice fue, cuando en el salón posamos el cestito, puse un papel de 1×70 y lo dibujé. Lo conservo en el estudio todavía el dibujo. No me atrevía a cogerlo. Pensaba que se iba a romper, que era frágil. Y durante una semana mi manera de conocerlo fue dibujarlo. Lo tengo todavía, lo tiene, ahora ese dibujo lo quiere él, claro. Y está dentro del cesto, simplemente dibujándolo. Es una manera de acariciar, es una manera de conocer, es una manera de a lo mejor demostrar en una época ese cariño familiar que a lo mejor con la palabra no eras capaz de hacerlo, pero con el dibujo sí. Igual que tiene dibujos entrañables de su mujer. No me digáis que esto no es una caricia de dibujo. Los dibujos de su mujer. A lo mejor no le decía te quiero, pero sentarte frente a alguien, estar contemplándola mucho tiempo, intentar llevar sus rasgos a un papel, es pasar mucho tiempo con alguien en un silencio mudo, pero lleno de contenido y lleno de cariño.
Esto mismo lo hacía Sorolla con su mujer, que estaba muy enamorada, y continuamente estaba dibujándola. Yo tengo una escalera de mi casa que todos son dibujos de mi mujer. Desde que éramos novios, ¿eh? Luego ya no la dibujo tanto. ¿Veis? Es una manera también de... Muchas veces nos cuesta decir te quiero. Pues se puede decir te quiero con un dibujo. Simplemente parándome en ti, contemplándote, observándote, llevándote a un papel. Y yo creo que Unamuno esto sí que lo hacía en su familia. Dibujo de cantidad de animales. Sabéis que los animales volcamos mucho nuestros sentimientos, nuestros pensamientos también. De alguna manera, fijaros toda la literatura que hay de Unamuno y todo lo que es su literatura habla del sueño, habla de alguna manera de ese periodo en el cual nosotros realmente soñamos, es lo que es, no es lo que es. Quizá cuando Unamuno veía a su perro dormir, se sentía identificado también con... Me estoy acordando ahora de Abel, el personaje de... No me digáis que no está lleno de ternura este dibujo. La famosa rana universitaria. Vais a ver que aparece cantidad en sus notas, en sus apuntes. Todos los símbolos universitarios. De alguna manera, ese contacto con la naturaleza, ese ser uno con la naturaleza también lo tiene mucho Unamuno. Vivió en una Salamanca que le facilitaba eso también, claro, en donde te podías alejar de la ciudad, esa famosa foto que hay de él, donde se le ve sentado en el suelo y se ve ahí una especie como de valle, donde mantienes un contacto con la naturaleza. La naturaleza de alguna manera está muy presente también en la obra de Unamuno y está muy presente en sus dibujos. Eres capaz de hacerte uno con ella, sentirla, ser uno con ella. En los dibujos de Unamuno aparece una simple mosca, hace pararme, ¿no? Los toros tan famosos en Salamanca. ¿Veis las inseguridades de Unamuno? Unamuno, hay dibujo que no es pensado, pero hay dibujo que piensa. ¿Veis ahí como en la parte baja está hecho primero a lapicero y luego está pasado con tinta encima? Unamuno no estaba seguro de ser capaz de dibujar un toro. Era su propia inseguridad. Y lo plasma en el dibujo y queda en el dibujo. Muchas veces habéis visto ya que no, los de la rana están hechos directamente con tinta y son... muestra sus inseguridades también. Mirar ese boceto de la cabeza del camello. ¿Veis? Esos pequeños insectos, la vida en la naturaleza, la arquitectura también está muy presente. Este dibujo de Bilbao, de la casa de sus abuelos, tiene una carga emocional, es dibujo. Habitar la propia arquitectura a través del dibujo, el pasado hacerlo presente. No solamente dibujó la casa, sino lo que vivió él en esa casa, lo que él sentía por esa casa. Salamanca, esas torres que veis que en el poema repite y recorre una y otra vez. Esto es previo a los poemas. Quizás si no las hubiese contemplado y las hubiese llevado a un papel, no hubiese escrito ese poema tan maravilloso sobre las torres de Salamanca. Las contempló, las vio y lo certificó a través de un dibujo. El dibujo como conocimiento. ¿Cómo está hecho esto? ¿Por qué? ¿Cómo ha solucionado esto? Dibujo como conocimiento, el dibujo como preguntarme cosas para aprender. El dibujo como situarme yo en el paisaje, convertirme yo mismo en paisaje, ser paisaje. Mirad la iglesia de San Juan de Sagún con los tejados. ¿Veis la firmeza de este dibujo? No hay duda. Nos está diciendo, lo he visto
es así como yo lo veo. No hay debajo nada. Todo lo que le rodea a la gente, los gestos, ese gran teatro, cómo se mueve. Fijaros esa mujer que pasa por debajo de su balcón, un punto de vista totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo veo yo a la gente? No cómo es la gente, sino cómo yo la veo. Fijaros qué gestos tan diferentes. En el fondo es cómo yo lo veo, más que cómo es. ¿Cómo me veo yo? Aquí no hay trazo debajo. Ese soy yo. Así se describe él. De alguna manera, volvemos a lo que hemos dicho al principio y con esto acabo porque no quiero entreteneros más y me interesa más lo que podáis pensar vosotros para yo llevarme interrogantes. En el fondo, yo pregunto a la hora de concluir, dibujar no es más que pensar. Y Unamuno era un pensador, pero era un pensador en el más amplio sentido de la palabra. Y Unamuno, además de eso, fue un pionero también ¿en qué? En ser uno de los primeros cuadernistas españoles. Cuando iba por los caminos, cuando iba haciendo sus excursiones en el campo, cuando iba a la naturaleza, si llevaba un papel y llevaba un lapicero, llevaba un cuaderno, lo recogía. Y eso era material para, cuando llegaba tiempos de reposo y de descanso, volver a ellos. ¿Qué es lo que hacemos todos? Yo por la noche abro el cuaderno de apuntes después del zazen de la noche y miro el cuaderno y digo, ¿qué has hecho hoy, Elías? A veces no hago nada. Que está bien no hacer nada también, ¿eh? O a veces me paso, ¿no? O a veces hago lo que no debía de haber hecho. Y me lo está contando mi cuaderno y me lo está diciendo el cuaderno, ¿eh? Yo os invito, y esta conferencia por los amigos de Unamuno simplemente es una invitación para que os hagáis, cuando os hagáis de aquí, hoy no porque está cerrado, pero mañana con un cuaderno de apuntes y que lo tengáis a mano siempre, ¿eh? Muchas gracias. Pues si quiere... Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos ya sobre el límite, pero si alguien tiene una pregunta muy interesante... Si queréis algo... Le dedicamos unos... Si alguien quiere la presentación, no me importa compartirla, ¿vale? Mi correo es muy fácil, ¿eh? miguelelias, todo junto, @usal.es. Me pedís la presentación y yo, encantado de la vida, os la ofrezco. También se la mandaré a los amigos de Unamuno para que la tengan ellos y a través de ellos también la podéis conseguir, ¿eh? Los conocimientos están hechos para compartirlos, no para guardarlos. Sí, yo te quería preguntar, Miguel, hay un dibujo que va a estar en verlo porque a mí me parece magnífico, que le hizo en su día Vittorio Macho y que Vittorio Macho guardaba con mucho cariño. Decía, un dibujo que hizo a Vittorio Macho cuando Vittorio Macho fue a hacer la famosa escultura que ahora tenemos en el Palacio de Araya y ha estado Unamuno en Hendaya, y Unamuno mientras él le hizo un dibujo a Vittorio Macho y que Vittorio Macho quedó encantado y le gustó mucho y lo conservaba con mucho cariño. Y pensaba verlo, pero No lo he recogido. Vittorio Macho es otro de los personajes que yo creo y de los artistas que creo que llegó al alma de Unamuno. Y Unamuno lo sabía. Y yo creo que Unamuno lo temía. Recordar esa escena, no me quiero equivocar, Ana, si no me corriges tú, esa escena en la cual Unamuno ve
el molde de escayola y él se nota frío y se nota muerto, ¿no? Llega hasta lo más profundo de su alma, ¿no? Y se nota ahí. Y yo creo que parte de ese dibujo que le hace Unamuno a Vittorio Macho va por esa idea, va por el agradecimiento de haber llegado. Y Unamuno no era tonto, desde luego os lo digo, y yo cada vez lo pienso más. Unamuno era muy inteligente, y además de muy inteligente, de un sentimiento muy profundo. Y parte de ese dibujo y ese retrato de Unamuno que retrata a Vittorio Macho va por esa onda que te digo yo. No lo he metido. Otro tema muy interesante también son los pintores y Unamuno, que sobre eso sí que hay algo escrito, y si os metéis sí que hay algo sobre. Sería una exposición muy bonita recoger todas las obras de los pintores que han retratado a Unamuno. De hecho, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay una parte del Museo de Bellas Artes de Bilbao donde muestra muchos de los retratos de Unamuno hechos por pintores, y es una gozada asistir y ver esa sala. Marta García Gasco hizo un trabajo sobre eso, ¿la conoces? Sí. Sobre todos los pintores que habían hecho. Es una cosa muy interesante, tanto en el material fotográfico que hay como en las propias imágenes. Todos los pintores de la época estaban locos por Unamuno, porque sabían que si llegaba Unamuno y Unamuno escribía algo de ellos, trascendía. Lo persiguen. Yo quisiera felicitar vivamente a Miguel Elías por esta conferencia, porque nos ha abierto una ventana nueva que teníamos cerrada hace mucho. Por lo menos para mí, yo creo que mucha gente. Teníamos cerrada esta ventana. Y te felicito vivamente porque me ha entusiasmado tu conferencia. Y me ha salido una ventana que tendré que asomarme a ella, no con la capacidad que tú tienes de asomarte, pero yo creo que me has puesto una alfombra para que empiece a caminar por ella. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Este es el pago. Y he recordado, según hablamos de los cuadernos de notas, el que hiciste con la película de Mientras dure la guerra. No sé si lo conoce aquí la gente, los que están aquí en la sala. Merece la pena realmente ver ese cuaderno ¿cómo lo llamaste? Cuaderno Era el cuaderno de rodaje. De rodaje. Sí. Fue realmente espléndido. Amenábar es un excelente dibujante y tiene un cuaderno de apuntes. Yo me acuerdo que cuando él enseguida vio desde la primera secuencia que grabamos en la Plaza Mayor, que es la declaración de guerra, cuando él me vio con el cuaderno, que estaba ya rodando después de que terminamos parte de una secuencia al mediodía, se acercó y me dijo, ¿puedo ver el cuaderno? Y le dije, sí. Y lo estuvo viendo, lo estuvo ojeando, que fue cuando yo le dije, firma si quieres en el retrato tuyo, y me dijo, sí, me dejas firmar, firmo, que ahora están depositados en la Casa Museo Unamuno, los originales, tienen allí los cuadernos originales. Y es un excelente cuadernista. Ahí tenéis otro ejemplo de una persona tremendamente inteligente, tremendamente exigente consigo misma, y cómo el dibujo también le da ideas. El mejor pago es que viniendo alguien de la familia de Unamuno que te diga esto, cuando hables de Unamuno es el mejor pago del mundo mundial. O sea, muchas gracias Pablo. No se ha estudiado bien a Unamuno. A mí los textos, por ejemplo, del catálogo me han defraudado muchísimo, porque habla de todo. Sí, habla de todo menos del dibujo de Unamuno. Y como dibujante y como pintor a mí me ha molestado, sinceramente. Es decir, porque si el tema de una exposición es los dibujos de Unamuno, pues habla de los dibujos de Unamuno. Pero nadie se ha metido y se ha embarrado, ¿no? Se ha embarrado a ver realmente dibujo por dibujo, a contemplarlo una y mil veces, a cotejarlo con su obra literaria y ver, porque muchas escenas que recorres en su narrativa están plasmadas en los dibujos. Es que no, es una idea, es que merece la pena realmente que esto que tú nos has contado hoy se haga publicado en algún sitio, se publique, porque es que no habíamos oído nunca nada parecido de los dibujos de Unamuno. Pues idea para los investigadores. Carmen, ahí tienes ideas. Yo he renunciado al academicismo, me he opuesto totalmente. Yo, como Unamuno, no voy a hacer ningún artículo académico de aquí a cuando me jubile. Ninguno, me niego al negocio del academicismo.
Yo quiero decir algunas palabras. En primer lugar, felicito a Miguel Elías para su conferencia, pero me felicito a mí también porque he tenido el coraje de venir desde Rumanía para escucharle a Miguel Elías. Cuando recibí el programa con las actividades de la Asociación Amigos de Unamuno, vi que todas las actividades son llenas de interés, mucho interesante, importancia extraordinaria, pero pensé, la primera vista, en jueves 24 de abril estaré en Salamanca. He decidido y ahora, como tú has dicho, puedo decir, es una prueba que yo fui aquí hoy, en este tiempo, para escucharte. Muchas gracias, Miguel. Gratitud para las 3 portadas de mi libro de poesía que Miguel le ha hecho y que son un recuerdo inolvidable de tu trabajo, tu talento, y en Rumanía te conoce a través de mi poesía mucha gente. Gracias. Carmen es una gran investigadora de Unamuno. Además de una excelente poeta en Rumanía, muy reconocida, también es una profesora académica, también muy reconocida, pero es una investigadora sobre Unamuno muy fiel y muy rigurosa, que te diga una investigadora esto a ti, que yo no lo soy, y además que vengan por ti porque vas a dar una conferencia desde Rumanía. Me mandó un mensaje, yo dije, esto es una broma. Sí, ¿cómo va a venir Carmen desde Rumanía para la conferencia? Y cuando lo he visto aquí, digo, esto no puede ser verdad. A ver, esto mi mente me está traicionando, ¿no? Quiero decir algo más. He traducido apuntes para un tratado de cocotología de Miguel de Unamuno y vi los dibujos de pajarita de papel y yo digo, ¿qué está aquí? Mis estudiantes empezaba, como tú has dicho, práctica, para poner en práctica, como se dice, papiroflexia, sí, de papel para hacer dibujo. Y aquí en esta conferencia yo quiero añadir otra perspectiva de entender los dibujos de Unamuno desde el punto de vista psicológico. Sus temores de parálisis, desde un juego de niños, él dice que con sus hijos y nietos ha hecho estas pajaritas de papel para practicar con sus dedos la movilidad. Me encantó muchísimo y también al final, en este apuntes para un tratado de cocotología, tiene un dibujo con la cruz pasta, ¿sí? Una explicación muy interesante y se puede, como tú has dicho, como pensamiento de Unamuno, pero más allá de que él pensaba sobre su pueblo, no solo su interior, pero también, como has dicho, alrededor a los demás. Él pensaba y expresaba a través de dibujos. Es interesante. Otro tema muy interesante que yo no he querido meterme aquí y que sí que he visto es lo que dice Carmen. Además, Pablo también, familia de Unamuno, es un gran aficionado también a plegar papel, como lo soy yo también. Y de hecho, a unos modelos que él me regaló una vez, a mí me incitó y me picó, porque dije, coño, si lo ha hecho Pablo, lo tengo que hacer yo también. Y me dediqué a hacer el alacrán, el dinosaurio, el canguro, ¿no? Que nunca... Otro tema muy interesante es la geometría y la papiroflexia en Unamuno,
Ahí es más, no es un pensamiento tan emocional ni de supraconciencia como el dibujo normal, es un pensamiento más intelectual y más racional, pero que también es un tema muy interesante. Sabes que, como sé que te gusta la parte esta de la docencia práctica, nosotros hemos trabajado a veces con el CEFIE, con el Centro de Formación de Profesores, porque hay maestros que enseñan a sus alumnos la geometría a través de la papiroflexia. Y hemos hecho talleres muy interesantes. Y los niños se enganchan muchísimo a aprender la geometría. Mi abuela me enseñó. La primera pajarita que yo hice en el mundo era en mis... todos hemos pasado esos veranos eternos donde la gente de tu familia se echaba la siesta y a ti no te gustaba nada echarte la siesta y te obligaban. Entonces, mi abuela, como sabía, y era el único periodo en que yo pasaba con ellos en Toledo, en un pueblo de Toledo, a 29 kilómetros de Toledo, la primera pajarita me enseñó a hacerla, mi abuela. Siempre lo recuerdo con cariño, ¿no? Con papeles de periódico me enseñaba, mira, y ahora haz esto. Y cuando yo por primera vez hice mi primera pajarita, bueno, fue como un acontecimiento, ¿no? La llevaba siempre encima, en el bolsillo, en el pantalón. Era como un logro, ¿no? Lo último que dijo Dani, es hablando de la papiroflexia, que acabas de decir que Pablo es un virtuoso, sí. Que es verdad, ¿no? Pues, bueno, lo podemos decir, estamos organizando una exposición que ya la anunciaremos, porque que la vamos a hacer en la Casa Museo Unamuno en unas semanas, durará varios meses, y se basa en la obra de Pablo, que ha hecho 100 variantes a partir de la pajarita de papel. Qué bueno, qué bueno, oye. Muy bien. Pablo y su hijo. Pablo y uno de los hijos. Y bueno, ya os avisaremos a través de los amigos de Unamuno para que lo difundáis, porque haremos alguna actividad, Pablo lo explicará. Y nada, estamos aprendiendo las disciplinas y en nada las montamos. Pues seguiremos ahí aprendiendo de Pablo. Y de la familia Unamuno. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir.